Existen muchos personajes que, con mayor o menor razón, son presentados como los representantes del movimiento protestante. Müntzer, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Farel, Calvino, Enrique VIII, Juan Knox, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, el principio de división que la Reforma introdujo causó una diversidad inclasificable al interno del protestantismo. De todos modos, podemos quedarnos con tres de las corrientes más importantes y con los que son considerados sus fundadores, es decir, Lutero, Calvino y Enrique VIII. Los troncos más fuertes del protestantismo son, de hecho, el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. El luteranismo es una teoría que se restringió mayormente a Alemania. El calvinismo fue una teoría francesa, pero fue la que más se extendió. Y el anglicanismo se encarnó como una iglesia nacional en Inglaterra, regida por sus monarcas. Presentemos entonces estos tres personajes que se convirtieron en el símbolo del proceso de la Reforma protestante. En primer lugar, digamos algo sobre Lutero. En este año del quinto centenario de la Reforma luterana, se renovó el interés por un conocimiento científico de la vida y de la obra de Lutero. En este contexto, se han ido reestudiando ciertos mitos y se han puesto en duda ciertos lugares comunes sobre la vida y el pensamiento del gran reformador. Ante la aversión, por ejemplo, de su ingreso al convento, motivado por un voto que habría hecho por miedo a morir en una tormenta, algunos afirman que en realidad Lutero se hace religioso para recibir el asilo eclesiástico, que lo habría protegido ante la ley que lo buscaba por un homicidio perpetrado en duelo. Otros estudios postulan, por ejemplo, que Lutero no habría muerto pacíficamente en su lecho, sino que se habría quitado la vida a sí mismo. Pero dejando de lado estos puntos más controvertidos y discutidos, es posible ofrecer algunos aspectos esenciales de su personalidad y de su enseñanza, sobre los cuales el mismo Lutero da testimonio en sus obras. Lutero no fue un intelectual en el sentido de hombre especulativo. Su inteligencia fue eminentemente práctica, pero al mismo tiempo guiada por aquello que lo dominaba, es decir, su sensibilidad, sus emociones, sus pasiones. Lutero era un hombre sumamente turbulento e impulsivo. Más allá de los motivos de su ingreso a los agustinos, hay que reconocer que él se alistó inmediatamente en la fila de los reformadores, es decir, entre los religiosos que pretendían representar la estricta observancia. Pero, como dicen algunos autores, siguiendo los propios testimonios de Lutero, hubo dos cosas de la vida espiritual de este monje que lo llevaron a la ruina. En primer lugar, la búsqueda de lo que se llama consolación sensible, o sea, un apego a ese placer experimental de la piedad y a las seguridades sentidas que Dios envía a veces, sobre todo a los inicios, pero que luego retira para favorecer el progreso espiritual. En segundo lugar, la pretensión de alcanzar la virtud y la perfección por sus propias fuerzas, lo cual es imposible. Esto lo va a llevar con el tiempo a desesperar, negándose a reconocer ese límite de la naturaleza herida por el pecado original y abusando de la doctrina de la gratuidad de la salvación en Cristo, cayendo en un pesimismo absoluto respecto a la naturaleza humana, identificando pecado original con la concupiscencia y concluyendo finalmente que la concupiscencia es invencible. Es a partir de este drama espiritual personal que Lutero desarrolla su doctrina. Como dice Maritain, renunciando a vencerse, pero no a la santidad, transforma su caso en verdad teológica y su propio estado en ley universal. En otro lugar va a decir también Maritain,
Podría decirse que el inmenso desastre que la Reforma protestante causó a la humanidad no es más que el efecto de una prueba interior mal solucionada en un religioso sin humildad. Confluyen entonces en la historia este drama interior de un monje fogoso con el estado de corrupción en cierto modo general que atravesaba la religión en Europa. Lutero inicia a exponer su pensamiento en su desenfrenada actividad de predicador, capellán y profesor, y el 31 de octubre de 1517 presenta 95 tesis en contra de las indulgencias, cuya praxis estaba ciertamente desvirtuada en algunos aspectos, pero no la doctrina sobre ellas, que va a ser ratificada por Trento. Creado el revuelo, es llamado a Roma, pero consigue que la cuestión se afronte en los límites del imperio. Lutero es claramente vencido y refutado en una disputa pública por el gran teólogo Juan Eck, pero reacciona nuevamente publicando los conocidos folletos dogmáticos, que son como el ABC del luteranismo, y al no retractarse es excomulgado en 1521. Por el edicto de Worms se proscribe a Lutero en todo el imperio, pero en su retirada se finge un rapto que le da unos 10 meses de actividad literaria intensísima, gracias a la cual ganará luego muchos adeptos. Se suceden una serie de insurrecciones en las que son saqueados numerosas iglesias y conventos y en la que los príncipes que las reprimen quedan enriquecidos. Lutero apoyará las insurrecciones de los caballeros y del pueblo primero y las represiones de los príncipes después, bajo cuya protección se va a afirmar. Era preciso, como dice Maritain, que el germen de la revolución anticristiana se introdujera en el mundo por medio de un hombre consagrado a la perfección, señalado por toda la eternidad con el carácter sacerdotal y que pervertiría el Evangelio. Existió, sin embargo, otro reformador que, a diferencia de Lutero, poseía un genio especulativo realmente admirable. Habiendo tomado contacto ya con las doctrinas de Lutero, el sacerdote francés Juan Calvino desarrolla de modo completo y compacto una nueva doctrina contenida fundamentalmente en su obra Instituciones, que va a ser la que dará forma y vida propia al protestantismo y la que se difundirá. Huyendo de París por las sospechas que pesaban sobre su doctrina, se va a establecer sobre todo en Ginebra, que es la nueva Roma protestante. Y allí va a crear una academia que formará a todos los grandes difusores del protestantismo en Alemania, en Francia, en Suiza, en Escocia, en Inglaterra, etc. La doctrina de Calvino se fundamenta en la predestinación y la reprobación absolutas. No admitía más que 2 sacramentos, la cena, pero la presencia de Cristo en la Eucaristía la consideraba más bien virtual y no real. Y el bautismo, que no produce efecto alguno en aquellos que no están predestinados. Esta predestinación se manifiesta sobre todo en el éxito temporal del hombre, que se sigue de la sobriedad, de la laboriosidad constante y el trabajo disciplinado y consciente. Esta relación entre predestinación y bienestar material es lo que marcó la cultura protestante, que desde entonces pasó a ser potencia económica de Europa y del mundo, y que con el tiempo será el fundamento de la ética del moderno capitalismo liberal, como dice el mismo Max Weber. Calvino se sitúa en una posición contraria al individualismo luterano y sostiene que nunca puede existir una conducta verdaderamente moral basándose en la simple interioridad de la libertad del cristiano. Si el hombre está corrompido por el pecado, con mayor razón habrá que someterlo a una severísima disciplina. De este modo, la comunidad se convierte en tutora de la ley y su vigilancia va a incluir todos los sectores de la vida del hombre. De esta enseñanza es que va a surgir, por ejemplo, el puritanismo inglés. Belloc se pregunta por qué el libro de Calvino produjo en sus primeros años un efecto tan grande
y por qué para mediados del siglo había convertido a Francia en un campo de batalla, comenzando a arrastrar a Escocia y, una generación más tarde, a sacudir también a Inglaterra. La respuesta, dice Belloc, debe ser una vez más, como lo es en toda la cuestión del éxito de la Reforma, la siguiente: porque la doctrina de Calvino era un ataque contra el sacerdocio. Después de 20 años de la revuelta luterana, de marcado anticlericalismo, aparece Calvino, una mente francesa, fuerte y disciplinada, que presenta un sistema completo que explica con plena y acabada filosofía cómo librarse del sacerdote y que erige contra el credo y la disciplina aborrecidos otro credo y otra disciplina. En esto, concluye Belloc, se fundó la fortuna pública de su obra. Por último, señalamos la imagen de Enrique VIII, que es considerado la cabeza y el fundador del anglicanismo. Él no era sacerdote, tampoco era estrictamente un teólogo. Era un monarca que era ante todo católico y que incluso había defendido al catolicismo escribiendo un libro sobre los sacramentos en contra de Lutero, por lo que el mismo Papa León X le otorga el título de defensor de la fe. Es erróneo presentar el inicio del anglicanismo como un mero drama pasional de Enrique VIII, como si todo se redujera al deseo del monarca de casarse con su amante Ana Bolena. Lo realmente determinante fue una cuestión política relacionada al problema de la descendencia. En realidad no era tan extraño en la época que los reyes tramitaran la nulidad matrimonial a raíz de este tipo de cuestiones, y de los 5 hijos que Enrique VIII había tenido con Catalina de Aragón, solo sobreviviría María, y un sobrino que era el posible heredero masculino había muerto recientemente. De todos modos, el pedido concreto de Enrique VIII no tenía ningún fundamento y el Papa se vio obligado a negar la declaración de nulidad. En 1534, Enrique VIII proclama a su amante como reina de Inglaterra y dicta el acta de supremacía, por la que él mismo se proclama jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Se inicia así un proceso lento y paciente de supresión de la fe católica en Inglaterra, que no va a tener como protagonistas ni a Enrique VIII ni a Isabel Tudor, sino a Guillermo Cecil, siniestro personaje que maneja astutamente los hilos de esta historia, conduciendo a su antojo la nueva plutocracia que surgía en Inglaterra como fruto de los saqueos de los monasterios. El anglicanismo, si bien es la corriente protestante que menos se separa del catolicismo, eliminó la sujeción al sumo pontífice, estableciendo al gobierno político de turno como jefe de la Iglesia, abandonando lentamente la enseñanza que había heredado del catolicismo y dejándose contagiar finalmente por el calvinismo. La importancia de este acto de rebelión de Enrique VIII se debió principalmente al papel determinante que jugó para el éxito de la Reforma en Europa, porque fue el primer alzamiento oficial de un gobierno contra la unidad de Europa y contra la fe católica. Para concluir, recordemos que el conocimiento de algunos elementos fundamentales de los movimientos y personajes más representativos debe ayudarnos a formar un juicio maduro y certero. No hay que engañarse sobre lo que fueron los reformadores, que vienen presentados a menudo infantilmente como ángeles que se movieron puramente por un amor al Evangelio, olvidando cómo se dio el proceso de su transformación, de su defección de la fe católica, tapando los abusos que cometieron e incluso silenciando algunos puntos de su doctrina que los harían caer en descrédito ante cualquier cristiano de sentido común. Si tenés alguna duda o querés dejarnos tu opinión, hacelo en los comentarios. Y si te interesa ver esta serie de videos, suscríbete a nuestro canal.